el Popi, ¿no? ¿Cómo estás, Mariano? Buenas tardes. ¿Cómo andas vos? Bien, muy contento de estar con vos en este espacio. Bueno, no, gracias a vos. Buenísimo que te hayas podido sumar a los episodios de AVEA. Y bueno, les contamos un poco a quienes nos están viendo y nos van a seguir viendo. Gracias a vos. Buenísimo que te hayas podido sumar a los episodios de AVEA. Y bueno, les contamos un poco a quienes nos están viendo y nos van a seguir viendo después. Joaquín Blanco, diputado de la provincia de Santa Fe, ¿no? Así es. Diputado provincial. Diputado provincial, sí. ¿A qué espacio pertenece, Joaquín? Bueno, yo soy del bloque socialista, milito en el Partido Socialista, e integramos un interbloque que se llama del Frente Progresista, que es un espacio político de centro izquierda que gobernó la provincia durante 12 años y ahora tenemos mayoría legislativa en la Cámara de Diputadas y Diputados. Bueno, muy bueno. Y venís trabajando en el tema de electromovilidad, nos tocó acompañar un poco desde AVEA. Joaquín, Mucho, a ver, ahí está. ¿Estás ahí? ¿Me escuchás? perfecto, Mariano, vos me escuchás. En un momento se me había trabado la pantalla. Ahí estamos. ¿Me estás viendo ahora? Sí, perfecto. Bueno, a ver, vamos a preguntarle, Francisco, ¿andás por ahí? Vamos a pedir una mano a Francisco, porque yo te estoy viendo. ¿Cómo lo ves, Francisco, Joaquín, vos? Perfecto, perfecto, ya se ve bien. Ah, yo tengo la pantalla bloqueada, por eso. A ver, sí, Ah, sí, hay ahí un está, leve es delay. que se queda muy quieto. Parpadea. Estoy atento Ahí a ver está, si ahí a la está, ahí está. tecnología. Sí, 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 Perfecto. sí. Bueno, buenísimo. Che, bueno, nos tocó. En qué año fue que habías arrancado con el proyecto de ley, que hoy ya es ley, ¿no? Exacto. Bueno, en el 2017 lo presentamos a principios de año. Trabajamos mucho ese 2017. Logramos una media sanción al proyecto en la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos dos cámaras en Santa Fe, de diputados y senadores, como es la Nación. Ok. Y logramos finales del 2018 que se convierta en ley. Una iniciativa que tuvo sanción unánime de las dos cámaras, algo que es raro en la Argentina en general y en nuestra provincia en particular. Y bueno, fue todo un aprendizaje, fue una experiencia más allá de la ley en sí, que estamos muy orgullosos, fue todo un proceso de construcción, de aprendizaje, de articulación a nivel nacional, a nivel internacional, y la ley se reglamentó finalmente con un decreto en el año 2019, así que empezó a estar en plena vigencia a partir del año 2020. 2020, 2017 habían comenzado y ¿qué te llevó, qué lo llevó a pensar en esta ley de electromovilidad, de vehículos eléctricos para la provincia? ¿Qué venían viendo y cuál es el fuerte o cuáles son los temas que más importaron, que no podían dejar de estar presentes en esta ley? Bien. Primero, una cuestión personal y de historia de la ciudad, de Rosario, que es de donde yo soy, rosarino, que tiene una fuerte impronta a la ciudad de movilidad sustentable. ¿Sí? Desde hace muchísimos años tenemos un sistema de trolebuses en la ciudad que es bastante emblemático y bastante reconocido a nivel nacional. Y eso se fue articulando con la incorporación del biodiesel, la incorporación de bicicletas, ciclovías, o sea, toda una movida de la ciudad prestándole mucha atención a hacer la escala humana, la movilidad y prestarle una especial atención a la sustentabilidad. Eso, por supuesto, que es una influencia. Y después, mi profesión, yo soy economista, licenciado en economía, Sí. y permanentemente me preocupan temas que tienen que ver con el empleo, el futuro del empleo, la industria 4.0, todo lo que tiene que ver con la transformación digital, la transformación de los nuevos empleos verdes. Y a partir de eso, soy un defensor de nuestra industria automotriz,
de nuestra industria autopartista, me parece que es una de las Sí, mejores. y Santa Fe es una provincia fuerte en eso. Una provincia muy fuerte, con una tradición fierrera impresionante, que tenemos una gran compañía como General Motors en Rosario, pero que hay carroceras, hay una industria de motocicleta, industria de repuestos, industria, por supuesto, de metalmecánica asociada al agro. O sea, es una provincia, bueno, todo el polo de innovación de Rafaela, que es tan Sí. importante, Venado Tuerto con Corbel. O sea, realmente es una provincia que tiene un patrimonio fierrero impresionante. Entonces, bueno, el mundo cambia, hay una transformación impresionante hacia dónde va la movilidad y, bueno, de qué manera se enganchaba Santa Fe y Argentina en ese cambio. Y cuando hablabas, imagino habrás salido a sondear un poco, a ver cuál era la recepción del sector, de pensar en una ley de vehículos eléctricos. 2017, claro que cambió mucho el mundo y Argentina en materia de electromovilidad cambió muchísimo en los últimos años. Siempre tomo como punto de partida eh, el 18-15 de marzo de 2018, que se lanzó la Kangoo eléctrica, el primer auto eléctrico, 100% eléctrico en Argentina, y ustedes se lanzaron a hacer una ley cuando todavía no circulaban autos eléctricos en Argentina. Entonces habrás salido a sondear y con qué te encontraste tanto desde el sector público, desde la política y desde el empresariado y la gente. Bueno, arranco por casa. Desde la política, un amplio desconocimiento del tema, en general, transversal, pero sí aquellos que han tenido oportunidad, dirigentes o funcionarios que han tenido la oportunidad de viajar, empezaban a ver masivamente en Europa, masivamente en Estados Unidos, también en algunos países latinoamericanos, todo lo que eran los sistemas de recarga o la movilidad eléctrica de última milla que se utilizaba en ciudades grandes. Bueno, empezaban a aparecer los cargadores, entonces había una curiosidad en la política, un Sí, desconocimiento pero una curiosidad. Y después nos encontramos con algo maravilloso que son, nosotros le decimos los pioneros, ¿no? Aquellos que dentro de pymes familiares, muchas veces segunda o tercera generación de pymes fierreras, los nietos de los fundadores empezaban a pensar de qué manera reconvertían su industria o abrían nuevas unidades de negocios o experimentaban. Y después nos encontramos con otro nicho que tiene que ver con el sector académico, donde ingenieros en diferentes unidades, a veces abriendo pequeñas cátedras para estudiantes de la UTN, o armando espacios en las escuelas secundarias, donde se forman a los técnicos electromecánicos, bueno, empezaban a hacer experiencias de prototipos vinculados con la electromovilidad, gente entusiasta. ¿Y cómo te llevabas con todo ese mundo tan técnico? Vos como economista, te estabas metiendo en un terreno, no sé si nuevo, pero bueno, imagino que distinto. Sí, bueno, primero aprendiendo, ¿no? Porque la oportunidad que te da un proyecto de ley es justamente unir las partes, ¿no? Y muchos de estos actores no se reconocían entre sí. Y la verdad que fue un proceso de aprendizaje alucinante. Mira, las escuelas técnicas que se enganchaban en lo del desafío YPF en Sí, el el desafío ECO, 2018, sí. eso en la provincia de Santa Fe fue un boom. O sea, todas las escuelas queriendo participar, nosotros pudimos apoyar varios de esos proyectos y la verdad que eso es una experiencia para replicar, para profundizar, porque genera mucho entusiasmo y nada, qué difícil que son en las escuelas secundarias técnicas entusiasmar a los estudiantes, ¿no? Sí, Engancharlos. creo que a veces por ahí se da en general el tema de cómo entusiasmar a los alumnos, pero es verdad, me tocó ir, creo que fui a casi todos los episodios, los eventos anuales del Desafío ECO y ver a los chicos enganchados ahí, enganchados con la tecnología, hasta a veces dando alguna charla en algún lugar previo al evento, salías y te agarraron los profesores y los alumnos y querían ver cómo podían ir más rápido, cómo podían hacer algo, te preguntaban algo y, y claro, a ver, desde la educación y los más chicos, aparte, esos chicos de 15 años
son los que realmente se van a dedicar a electromovilidad si siguen ese camino dentro de 20 cuando haya muchos más autos. ¿Qué rol pensás que tiene la educación en todo esto? Bueno, en el proyecto de ley, ¿no? El fuerte del proyecto de ley es incentivar, por supuesto, el uso y tiene una serie de incentivos económicos y de incentivos al consumidor, al usuario, para que pueda acceder a este tipo de bienes de una forma más económica, para decirlo de alguna manera, en Santa Fe. El primer año, por ejemplo, el 2021, en el cual es patente cero para un auto híbrido o para un auto eléctrico en la provincia de Santa Fe, sea cual sea el modelo, sea cual sea el origen de ese vehículo. Pero también nosotros tenemos una fuerte impronta de industrialización. Nosotros queremos defender la industria santafesina, la industria autopartista santafesina, y planteamos una serie de incentivos para la erradicación de inversiones y también para el acompañamiento y la transformación de las pymes y la industria santafesina vinculadas con la electromovilidad. Ese es el corazón, te diría, de la ley. Y después lo que tenemos es, en el campo del plan, porque nosotros somos unos convencidos de que estas cosas se potencian en la articulación de lo público y lo privado, y justamente una de las cosas que puede poner lo público, aparte de los incentivos fiscales, tiene que ver con incentivos educativos, o construir un andamiaje educativo alrededor de la electromovilidad. Y nosotros ahí lo dividíamos en tres sectores. El primero es, obviamente, en primaria, meter la movilidad sustentable junto con la seguridad vial como una cuestión de empezar a naturalizarlo. Que vaya de la mano eso. Digo, seguridad Exactamente. vial con movilidad sustentable. ¿Vos qué edad tenés, Joaquín? 40, Ah, estamos igual, categoría 80. categoría 80, somos Categoría 80. la generación del Nada, 80, Mariano. los del 80, que bueno, a nosotros nos tocó que nos explicaran en la escuela que había que usar el cinturón de seguridad, cosa que parecía un horror. A ver, Que nuestros abuelos no usaban. yo recuerdo viajes a Córdoba pasando por Santa Fe para ir a ver el rally, viajando con mis dos primos más mi hermano, mi papá y mi tío en un auto para 5 plazas, durmiendo en la luneta trasera. Sí, O sea, totalmente, totalmente. pasaban esas cosas. Hay algunos que dicen que somos sobrevivientes, Sí, claro. Y bueno, pero veníamos de ahí, realmente, ¿no? Veníamos de ahí, de un mundo en el cual era muy raro, ¿no? Muy raro que las mujeres manejen, era muy raro pensar en que podía haber un espacio para bicicleta o que la bicicleta era una forma de movilidad. Bueno, sí. todo eso, por suerte, un cambio extraordinario. Y a mí me parece que es la movilidad sustentable como cuidado del ambiente, pero también el concepto de el auto compartido, ¿no? O esta cuestión de usar que reemplaza el tener. Eso me parece que también es un cambio cultural alucinante. Sí, cultural y vos que sos economista, económico también, porque empieza a cambiar la forma de cómo se empieza la industria de la automoción, la industria automotriz, donde empresas tradicionales, aparte de fabricar autos, ahora ven que por ahí es más negocio fabricar el auto y alquilarlo y que lo compartan. ¿Y cómo ves eso? Y como economista te lo pregunto también. Bueno, a ver, se viene, es así. A ver, nosotros tenemos una característica, obviamente somos un país periférico y somos un país de una enorme extensión, con lo Sí. cual pensar todavía en la tenencia del auto como una forma de trasladar, hacer 300, 400 kilómetros, algo que en Europa es algo muy raro, eso va a seguir conviviendo con nosotros durante mucho tiempo. Pero también es cierto que hay un montón de ciudadanos, sobre todo urbanos, que hoy por hoy tener en un estacionamiento, un garage, 20 horas por día o 22 horas por día, un bien de capital de 2 millones de pesos, no tiene ningún sentido, ¿no? No, no tiene ninguna lógica. No tiene ninguna lógica, cuando podés tener la misma utilidad, el mismo beneficio, a un costo mucho menor, ¿no? Y sin tener un capital inmovilizado en un garage. Entonces, esa lógica va a ir sucediendo. Por supuesto que estamos todos muy expectantes sobre los autos autónomos, ¿no? Y eso que se está viniendo. Pero viste que ahora, a ver, hablo del caso particular, Friends and Family, ¿no?
y Sí, que antes hablaba de los autos eléctricos y era un loco y seguían comiendo asado y tomando vino y se reían, ¿no? sí. Ahora ya podés meter el tema de los autos autónomos porque le dijiste que los eléctricos iban a venir, llegaron, entonces Claro. ahora, ¿cómo te imaginás que nosotros con 40 vamos a llegar a verlos? Sí, lo vamos a ver, los vamos a ver porque el cambio es exponencial, ¿no? Hoy pensar, o sea, ponete a pensar 2021, lo que está haciendo Tesla. O sea, en el 2011, ¿a quién se le podía ocurrir que iba a existir una compañía como Tesla haciendo las cosas que está haciendo en tantos campos diferentes, ¿no? Entonces, pensar lo que hizo Tesla en 10 años, yo no me quiero imaginar los próximos 5, ¿no? Sí, bueno, Porque viste la noticia del convoy de satélites y alucinante. todo el mundo como loco. Una de las finalidades de esos es poder suministrar de internet todo el tiempo y posicionamiento a los autos para que los autónomos que decías recién estén todo el tiempo ubicados. Es brillante. Brillante. Y reconozco que más de una vez dudé de don Elon Musk. Lo asumo. Me hago cargo, me la banco. Te la Sí, bancas, te la me bancas. la banco. Bueno, pero Eh, digo, nos tocó vivir, nos toca vivir esta época de cambio extraordinario, ¿no? Y yo sé que estamos en medio de una pandemia y prima una idea apocalíptica bueno, nos tocó justo a nosotros una pandemia, después de 100 años de la última pandemia, y parecen que afloran todas las cosas negativas de la globalización, pero la verdad es que nos toca vivir un tiempo extraordinario de avances científicos, la verdad que alucinantes y que han estirado la frontera de conocimiento del hombre hasta lo impensado. Y bueno, como generación nos toca disfrutarla y como dirigentes nos toca la responsabilidad de pensar, bueno, de qué manera nuestro país se engancha en esto, ¿no? O es parte activa de estos cambios. De ahí mencionabas lo de la pandemia. El año pasado, obviamente, fue un año distinto a todo lo que estamos acostumbrados. Creo que de alguna manera en las generales del mundo veníamos de un tiempo llamémosle, de estar mal acostumbrados, como que estaba todo bastante resuelto, estaba la vacuna, estaba el remedio para esto, un resonador magnético que te puede decir ciertas cosas y de repente cayó esto. Entonces, en el sector, muchos nos planteamos qué iba a pasar, si esto iba a acelerar o no, si se iba a ir todo para atrás, si íbamos a retroceder, como en el juego de la Boca, a 5 casilleros. Eh, Creo que quedó demostrado que descarbonizar el planeta y contaminar menos es fundamental. Pero te pregunto a vos como dirigente, como político, funcionario público, eh, ¿cómo pega esto de tener que estar ocupándose de las cosas que ya tienen de normales un país de las cuales hay que ocuparse, de meter proyectos para ir avanzando, porque no te podés quedar solamente con la foto de hoy tenés que legislar para lo que viene, y de repente aparte te tenés que ocupar de lo que está pasando a nivel pandemia con un nivel de incertidumbre enorme y no dejas de ser un ser humano, por más que a veces se conviertan en superhéroes. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo llevas vos y lo llevan tus colegas? Bueno, a ver, la verdad que es un país, Mariano, con tantas dificultades en términos sociales y económicos. ¿Qué sé yo? El dato de ayer, 4% de inflación mensual. O sea, la agenda del urgente te quema, porque en un país que no tenés precio, o que te cuesta tener una moneda, pensar en inversiones a largo plazo, pensar en transformaciones, es una quimera, ¿no? Ahora, esperanza, ¿por qué? Porque me da la sensación que nos toca un tiempo en el cual va a converger hacia un sentido común que nos va a indicar que si no hay cambio estructural, no hay una impronta de un nuevo desarrollo industrial, si no hay una relación entre la ciencia y la tecnología vinculada a la producción, este país no sale por sí solo adelante. Entonces, me parece que se va a ir construyendo un camino de necesidad de cambio profundo. Es con todos adentro, que es, si vos ves políticamente, es post-griega, para graficarlo con algún término más político actual, pero el cambio es inevitable, porque hoy tenemos
1 de cada 2 argentinos bajo la línea de la pobreza. Entonces, sí, es duro y a veces como, no sé si llamarle culpa, pero como que decís, che, estamos promoviendo un sector que es un sector del futuro cuando todavía no tenemos resueltas otras, ¿no? Y si nos comparamos con Noruega, claro está que tienen, no sé, el 65% del parque es eléctrico, bueno, números bestiales. Eh, ¿cómo, cómo se hace desde tu lugar? Y cómo por ahí también podés recomendarnos a tipos como nosotros que estamos en la actividad de la electromovilidad, que queremos que avance, porque también creemos que hay un futuro y ese futuro es, a ver, el que sabemos que es un número ganador, quizás hay que esperarlo y mientras tanto hay que poner esfuerzo en eso y por ahí viene alguien a decirte, che, estás empujando esto, pero no te das cuenta que en la calle pasa lo otro, o por ahí cuando vamos a algún funcionario a plantear, che, necesitamos esto porque va a ser bueno para el país ahora y a futuro, y te dice, no, no es momento porque nos tenemos que ocupar de otras cosas. ¿Cómo se hace? bueno, es corto y largo. Corto plazo, obviamente que hay bueno, el rol que cumplen ustedes, Mariano, me parece que es, nosotros le decimos los pioneros, pero en realidad son militantes de la causa, que son visionarios, que ven que el futuro hay que construirlo hoy, y para llegar a ese futuro tenés que sembrar hoy. Entonces, instalar el tema, generar espacio, concientizar, traer a los decisores a una mesa para escucharlos y para que te escuchen. Esa es una tarea de hormiga fundamental. Y después, entender que un montón de estas cuestiones, que es sembrar para mañana, salís de la lógica, nosotros qué decimos en política, salís de la lógica de la foto, del corte de cinta. Los políticos o funcionarios que siembren esto, los resultados se van a ver dentro de 10 años. No vas a tener un rédito electoral y no va a haber un rédito de un partido político. Va a ser un rédito de un conjunto de dirigentes durante mucho tiempo que apostaron a un cambio estructural, en este caso en la industria automotriz. Pero yo creo que es los pioneros más la defensa de la industria automotriz. En eso yo soy muy enfático. Argentina tenemos la tradición y la suerte de ser uno de los pocos países en el mundo que conservamos una fuerte industria automotriz. Sí, totalmente Entonces, cierto. ¿cómo la transformás? ¿Cómo la adecuás? ¿Cómo la profundizás? ¿Cómo el cambio tecnológico la seguís acrecentando? Bueno, me parece que eso es lo que tenemos que poner en agenda. Y en esto hay aliados. Yo no tengo dudas que en esto los sindicatos vinculados con el mundo del automóvil son aliados. Y hay que sumar a los trabajadores, porque junto con los trabajadores tenés que empezar los empleos del futuro. O Sí. todo el entramado pyme autopartista. Yo siempre cuento una anécdota que es, acá en la ciudad de Rosario tenemos de las empresas más importantes que fabrican juntas, ¿no? Entonces, tercera generación de una empresa fantástica que tiene más de 4.000 matrices de modelos de juntas diferentes. Tiene desde el Ford A hasta el último auto, fabrican repuestos de juntas. Podemos Bueno, decir que empieza con Ili. sí, podemos decir que empieza con I. Sabés Bueno, que se han hecho socios algunos de por ahí. Bueno, Vea, ¿no? es que tienen una cabeza fantástica porque se dan cuenta de que tienen que pensar en cosas porque el mundo va cambiando y lo que hacen ellos en ese mundo que viene no va a encajar directamente. Entonces, pensar la transformación industrial junto con los empresarios pyme es un ejercicio fantástico. Y no lleva plata. Y no lleva plata, pero ¿cómo, cómo se hace para...? Porque hace falta inversión, claro, está clarísimo, algo nuevo, invertís como el rédito o capital político, como decíamos recién, como es a largo plazo, va a llegar después, ¿no? De lo que se haga ahora. También los capitales tienen que pensar que están invirtiendo de mínima en el mediano. Si bien por ahí no digo que estén perdiendo hoy, pero no es lo mismo lo que pueden estar ganando y más si lo comparás con el esfuerzo que hace. ¿Cómo se hace para convencer a los capitales para que digan, sí, vamos a invertir en esto, en electromovilidad en Argentina, o para que las automotrices que
Debo decir, y estuvo Eduardo Rastrelli de ADEFA hace unas semanas atrás, realmente nada, están trabajando y se los nota que, bueno, que ya saben, y con todas las empresas que han traído sus autos eléctricos al país, están mucho más metidos en el tema. Pero ¿cómo haces para una industria tan grande y a los capitales convencerlos de una manera de que tienen que ir invirtiendo acá en Argentina en electromovilidad? Bueno, a ver, yo creo que tenemos dos dimensiones. Una es la legislativa nacional, que necesitamos una ley de electromovilidad, pero también una ley que ponga una fecha simbólica de un mojón, de un punto de llegada, como está ¿Tan importante haciendo. es eso? Ver el mojón ese hace falta para Ordena, todos? ¿Sí? ordena, es ordenatorio. Sí, es ordenatorio porque me parece que también, lamentablemente, ¿no? Tenemos una tradición de que tenemos un marco legislativo que a los golpes de las urgencias se va transformando, se va cambiando. Entonces, tener ordenados, alineados objetivos detrás de mojones sencillos, claros, ilustrativos, me parece que es importante para todos, para el mundo empresarial, para el mundo del trabajo y también, obviamente, para los distintos gobiernos que van pasando. Y por otro lado, necesitamos alguna definición, o sea, nuestro país, nuestra industria automotriz está asociada al acuerdo con Brasil en el marco del acuerdo con el Mercosur. Sí. Entonces es necesario repensar qué pasa con eso, es necesario repensar qué vamos a hacer con ese preacuerdo o esa firma con el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. A mí me parece que son estos, el tema de la auto, de la movilidad en general, pero fundamentalmente de la industria automotriz, sí o sí va en el marco de leyes nacionales, pero en acuerdos regionales e internacionales sobre qué autos vamos a importar, qué autos vamos a vender y cómo nos enganchamos, en qué segmento de la cadena de valor nos vamos a enganchar como Argentina en el mundo automotriz que viene. Me parece que eso es fundamental. Y después, Mariano, algo que vos lo sabés y lo conocés mucho, es que yo creo que tenemos un nicho nuestro que hay que seguir explorándolo, que hay que seguir explotándolo, que tiene que ver con el transporte urbano, el transporte Sí. interurbano o de larga distancia. Ahí me parece que hay un fuerte aprendizaje y un fuerte conocimiento de lo que es las carroceras. Tenemos que avanzar mucho más en la movilidad, en pequeña movilidad pública para ciudades intermedias. Me parece que eso es lo que va para conectar áreas metropolitanas. Me parece que la conexión es a través de movilidad eléctrica. Y bueno, en esos nichos me parece que Argentina tiene que ser mucho más claro, porque están las condiciones ahora para poder avanzar. Ahí te hago dos preguntas. Una con respecto a la parte legislativa, de pensar en una ley nacional. Estamos todos de acuerdo que hace falta y que eso marca el rumbo y define reglas de juego para que la inversión pueda estar. ¿Cómo se articula, cómo se podría articular una ley nacional? Obviamente con participación de todas las provincias en ese debate, porque hay cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, desde lo impositivo, como puede ser un tributo como, no sé, o ingresos brutos, que es local, o el impuesto automotor, y otros que son a nivel nacional para que todos estemos de acuerdo y en todo el país se pueda hacer lo mismo para promover algo que hoy todavía es un mercado tan chiquito que el impacto, y te lo pregunto como economista, si el volumen es tan chico, por más que hagas un esfuerzo muy grande, la aguja no se va a estar moviendo. Y la otra que te hago desde lo técnico, ¿cómo pensás que puede ser esa integración, por ejemplo, con el vínculo con las carroceras, de a poco de ir integrando más buses eléctricos, pero también con una participación nacional en esos buses? Mira, te voy a hacer algo muy gráfico. Lo que no puede pasarnos en Argentina es que entre las provincias se compita para recibir una inversión china. Eso no te puede pasar. Eso es dejar. Yo viví de cerca el proceso BID. Lo viví de cerca. Era el lobby de diferentes provincias sobre qué le ofrecían o qué no le ofrecían a un empresario, a una serie de delegados, o representantes de una empresa china para llevar esa empresa a su provincia.
eso habla de un país que no piensa en el largo plazo y que no tiene una mirada estratégica. ¿Por qué nosotros decimos la ley? Porque entendemos que la ley es ordenatoria para la inversión, pero también es ordenatoria para tener reglas de juego claras entre las distintas provincias, en la cual haya naturalmente una idea de dónde poder recibir inversión extranjera directa sobre esta temática, cómo hacer los anclajes o los eslabonamientos de la cadena con respecto a lo que ya tenemos, qué tipo de inversión queremos, porque también tenemos que saber qué es lo que nos falta. O sea, ¿qué es lo que queremos que venga y se invierta? ¿Cuál es la transferencia tecnológica que necesitamos para que realmente potencie nuestra industria? Entonces, pensar todo esto en base a una ley, y que la ley tenga un plan estratégico nacional, que haya un Consejo Federal sin trampas, en el cual no haya ninguna ventaja, y que nosotros realmente vayamos al mundo a buscar las inversiones con seriedad, pero con una mirada estratégica para potenciar lo nuestro, me parece que es fundamental. ¿Ves bien? El año pasado, bueno, ya el otro año, en diciembre de 2019, en el sindicato, en ESMATA justamente, de los trabajadores de la industria automotriz, hubo una presentación de la industria, gobierno nacional, y se habló ahí hubo un documento que después circuló, del Instituto de la Movilidad o algo por el estilo. ¿Pensás que sería bueno tener como un organismo estable que esté analizando todas estas políticas y por dónde ir y captando capitales, ordenando, viendo cada provincia qué puede hacer para que no estén los dos tironeando de una misma empresa o un mismo capital? A ver, sí, pero no como un órgano consultivo, no como un órgano solamente de producir documentos e información, que hace falta, ¿eh? Pero nosotros acá lo que necesitamos es una suerte de un organismo en el cual tenga de todas las provincias alrededor de la mesa, pero que tenga poder de decisión. Y cuando hablo de poder de decisión, que tenga poder de ser la vía de entrada de inversiones, que sea la posibilidad de acceder a créditos internacionales para desarrollar la industria, o sea, que realmente tenga, como decimos, poder de fuego para poder ser un organismo no solamente consultor, sino un organismo ejecutor, un organismo Sí, decisor. ejecutor y que ordene un poco, a ver, es la libre actividad del privado ordenada por un Estado presente, una cosa así podría ser y creo que hace mucha falta. La articulación público-privada, que es de donde ¿Eh? como surgió la electromovilidad o los grandes cambios de transformaciones tecnológicas, a siempre arrancar a los países desarrollados en una asociación entre lo público y lo privado, en lo cual lo público genera condiciones, genera incentivos, decimos los economistas, y el privado reacciona a esos incentivos, porque vos le das A largo ver, plazo. y hay una realidad en estas industrias, en la industria automotriz, industrias tan pesadas, de un volumen titánico. A ver, la General Motors, creo que fue en 2008, estuvo el Estado norteamericano para salir a salvarla. No sé, la Renault de Francia tiene participación del Estado, la Volkswagen tiene participación. Claro está que necesitan de una participación, y ahí está el Estado como accionista en estas europeas que estoy mencionando, con lo cual creo que bien ordenado y bien manejado el Estado presente y ejecutivo, realmente es muy buena palabra y ojalá que así sea, la electromovilidad lo está necesitando. Lo tenemos a Francisco por ahí. Francisco, buenas tardes, buenas noches, ¿andás por ahí? ¿O se me perdió? No, ahí Buenas está. tardes, Mariano, Joaquín, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola Francisco. ¿Cómo va? Bueno, tenemos bastante actividad en el chat, gente que te saluda, personas que dicen, Joaquín, uno de los primeros impulsores de la electromovilidad en el ámbito político, y tenemos varias Pionero. consultas. Sí. Esta pregunta que nos hizo Janina te la quería hacer yo también, porque cuando arrancaste la charla usaste varias veces un término que me parece que es así, no solo para la gente de Santa Fe, sino creo que
a nivel país, usaste el término fierreros, somos muy fierreros. Janina pregunta, ¿cómo ves a los jóvenes y a la electromovilidad? Esta pregunta también te la quería hacer porque ¿cómo ves por ahí este perfil fierrero de la gente llevado por ahí a la electromovilidad, que a la gente por ahí que es fierrera, como vos decís, le gusta el ruido, le gusta la potencia? ¿Cómo ves a los jóvenes con esto? Que piden que la Fórmula E tenga más ruido, y que Tal suenen más cual. los motores. Tal cual. Bueno, a ver, por supuesto que hay prejuicios, o hay resistencias. Como digo que tenemos pioneros, también nuestra provincia es del TC, ¿no? Le encanta el automovilismo. Tenemos el óvalo de Rafaela, tenemos el callejero de Santa Fe, tenemos el Fangio de Rosario. O sea, es una provincia que le encanta el motor a combustión andando al palo. A ver, yo lo que creo es que nosotros vemos a una provincia que tiene muchas pymes vinculadas a los fierros, y como decía anteriormente, vemos en las segundas, terceras generaciones de esos fundadores, vemos una apertura al cambio, y el cambio es eléctrico, y el cambio es la electromovilidad. Entonces, por curiosidad, por olfato empresarial, por también meterse en un mundo que está evolucionando y que uno puede ser parte de esa evolución. Veo que hay nichos de jóvenes empresarios y de jóvenes entusiastas que se están metiendo en la electromovilidad. Y por eso remarcaba lo de las escuelas secundarias, sobre todo las escuelas secundarias técnicas, en la cual veo que ahí, si uno prende una chispita, eso va rápidamente a construirse algo muy lindo, porque veo cómo se enganchan los jóvenes alrededor de estos prototipos, proyectos de construcción de electromovilidad a escuelas secundarias. Así que en los jóvenes hay mucha iniciativa. Perfecto. Muy bueno. ¿Fran? Bueno, hay varios consultando por proyectos a nivel nacional, que ya hablaste recién sobre el tema. Y acá Sergio nos hace una pregunta quizás más del mundillo político. ¿No pensás que si los políticos incorporaran elementos de movilidad sostenible, tendrían más posibilidades a nivel electoral? ¿Incorporar el discurso? Entiendo que sí, ¿Al exacto. discurso o me imagino como hizo, por ejemplo, Biden anunciando que iba a cambiar la flota de 600, no sé cuántos mil vehículos a eléctricos? Por ahí puede ir por los dos lados, también pienso yo, el tema de que lo público se mueva en vehículos más sostenibles. Mirá, lo público, nosotros en todos los órdenes, ¿no? Pero nuestra idea, por lo menos nuestra filosofía es siempre hay que predicar con el ejemplo o generar señales hacia donde uno cree que la cosa debe pasar. Por eso a mí me gusta la idea de todo lo que tiene que ver con la transformación del sistema público de colectivos, ir yendo hacia lo eléctrico. Eso me parece fundamental. O sea, uno puede tener desde el discurso político, puede tener buenas iniciativas, legislativas, qué sé yo, pero lo masivo, lo que se va a ver en la calle, lo que más ciudadanos van a ver y van a disfrutar, y lo que realmente también mejora sustancialmente el aire que respiramos, es que el transporte público sea eléctrico, ¿no? Entonces ahí me parece que es la agenda que en la Argentina más de corto plazo deberíamos ver, cómo el transporte urbano o el transporte metropolitano pasa a ser eléctrico. Y eso sí hay que exigirlo y que esté en la agenda de los políticos. Está pasando, ¿no? Hay legislaturas que está sucediendo, hay ciudades donde está sucediendo, pero bueno, hay que seguir metiéndole. Bien. Fran, ¿tenés alguna más? Tengo acá una pregunta que me parece muy interesante de Alejandro. Pregunta, ¿cómo haces para evitar la competencia entre las provincias por la obtención de inversiones extranjeras? Y después extiende la pregunta,
y nos dice, ¿es el gobierno nacional quien debería coordinar esto y evitar la competencia de inversiones en un mismo tema? ¿Qué opinas vos, Joaquín, respecto a esto? Mira, nosotros vivimos, yo era joven, adolescente, y nosotros vivimos la llegada de General Motors a Santa Fe. Y fue una puja tremenda donde se instalaba General Motors en Argentina. Y me acuerdo de una competencia entre distintas provincias para dar quién daba los mayores incentivos fiscales, impositivos, para posibilitar que una industria automotriz de la envergadura como General Motors se instale, por ejemplo, en Argentina. Eso no debería suceder. Puede haber un organismo autónomo. El problema del organismo autónomo es que tiene que tener gente idónea, pensando en largo plazo y que no responda a un interés político de ir a determinado intendente o determinado gobernador por su calendario electoral o por su color partidario. Pero sería lo inteligente. O sea, pensar que una provincia puede competir con otra para recibir una inversión china, la verdad que es un lujo que en este momento en Argentina no nos podemos dar. Yo también, obviamente, como soy ferviente defensor de un país federal, yo tampoco creo que todas las inversiones tengan que concentrarse cerca del puerto de Buenos Aires o en la pampa húmeda, construyendo un país industrial solo en un pedacito de Argentina. Hay que pensar la electromovilidad como puede ser una estrategia de inversión federal, pero hay que pensarla desde un organismo federal, ¿no? ¿Y ahí cómo haces, Joaquín? Porque, a ver, y hace poco también veía unos documentos de cómo estaba concentrada la industria en la Argentina y en relación a la cantidad de habitantes alrededor de esa industria. Entonces se generan a veces polos industriales porque se instala una planta de algo muy grande, muy fuerte y eso empieza a generar trabajo. Entonces empieza toda esa cadena de valor, distintos proveedores, tanto de servicios como de materia prima, que empiezan a estar alrededor de esa zona geográfica de influencia de esa planta. Entonces decís, bueno, vamos a poblar tal lugar, tal ciudad de tal provincia de la Argentina, pero tenés que agarrar y hacer todo. Entonces, para el empresario, para el capital, dice, saca cuentas y dice, che, esto es más caro. No, quiero ir cerca del puerto, quiero ir donde haya industria de esto. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, Es por fácil, te la eso... tiré, ¿no? Si querés. Sí, sí, claro. Bueno, por ahí, a ver, nosotros estamos muy acostumbrados a la empresa automotriz total, ¿no? A la Ford, a la General Motors, a la empresa total que va recibiendo autopartes de diferentes proveedores locales e internacionales y te saca el auto lo tiene estacionado en su playa y lo exporta o lo vende en el mercado local. Nosotros tal vez con la electromovilidad tengamos que pensar en diferentes hacer autos con menos piezas y con menos componentes, tengamos que pensar tal vez en diferentes unidades productivas que se dedican a diferentes cuestiones. No es lo mismo pensar dónde se ensambla un auto eléctrico que dónde se fabrica un powertrain o cómo se industrializa el litio. Entonces, ahí me parece que hay una oportunidad vinculada con la electromovilidad y también que tenés la electromovilidad, hablamos también obviamente, de motocicletas, hablamos de bicicletas, hablamos de un montón de productos que están asociados a esta industria. Entonces, tenés esa mirada integral de todo lo que se puede hacer y eso tener un equilibrio entre los costos, que son los famosos costos argentinos, ¿no? Los costos de traslado en nuestras distancias, los famosos costos de flete que tienen nuestros productos para llegar al puerto y que del puerto llegar a los lugares donde queremos vender, que es un costo real que tiene nuestra industria, pero también vinculado con nuestras materias primas, con la capacidad de nuestros recursos humanos. Bueno, todo ese rompecabezas hay que planificarlo. Planificarlo Creo que la pensaba, palabra es ¿qué? planificación. Sí, planificación, sí, conjunto con previsibilidad, totalmente de acuerdo. Y te escuchaba, y quizás que este cambio de paradigma tecnológico pueda ser
una buena oportunidad como un nuevo punto de partida para un mismo sector que se transforma tecnológicamente, la del transporte, y que pueda ayudar si nos ordenamos a convertir a Argentina, no sé, ese intento, siempre llevo esta frase de lograr que sea el faro de la electromovilidad regional desde el punto de vista industrial. ¿Pensás que podemos llegar a ordenarnos para que pase esto, generando cierto tipo de incentivos ordenados en las distintas provincias para que cada uno pueda fabricar algo y se especialice? Porque la verdad, no nos podemos especializar todos en todo o todos en una sola cosa. Comparto. A ver, creo que hay condiciones objetivas y me entusiasma esa posibilidad. Y por otro lado, creo que es el único camino posible para no quedarnos afuera. Y veo gente tomando decisiones en los diferentes lugares políticos. No hablo ni de un partido ni del otro, o de los diferentes partidos. Veo gente razonable, empezando a pensar el desarrollo, empezando a pensar en estas cosas más de fondo. Me parece que en esos acuerdos, muchas veces hablamos de los grandes acuerdos en Argentina, la necesidad de ponerte de acuerdo. Bueno, ¿por qué no nos vamos poniendo de acuerdo sobre cosas concretas? Bien. Puede ser una de las cosas concretas que nos vamos a poner de acuerdo como una de nuestras vías de desarrollo, una de nuestras estrategias de desarrollo. Yo creo que sí, que hay condiciones para que sea un punto de acuerdo. Y veo gente, sinceramente, veo gente que se va a enganchar con una idea de este tipo. Tarea de ustedes, y en esto no es un halago por estar espacio, pero la tarea de ustedes es fantástica en ese sentido, ¿no? De ir sumando, de ir concientizando, de ir generando que más gente, sobre todo tomadores de decisión, que le exija a los tomadores de decisión, está esto, hay que prestarle atención, hay que jerarquizar. Está bueno lo que decís y creo que se puede decir que hay que soñar fuerte para que estas cosas ocurran, obviamente trabajando mucho más fuerte todavía todos los días. Así es, meterle mucho bueno, y reponerse de los golpes, ¿no? Porque en este país pensar que en el largo plazo parece que sos un loco, pero mirá todo lo que hicimos a nivel industrial con la movilidad en este país. Es impresionante lo que hicimos. Sí. La historia que tenemos y el presente que tenemos es impresionante. Entonces, tenemos un piso alto para pegar un salto. Bueno, hay que pegarlo ese salto, ¿no? Pero no arrancamos de cero. Arrancamos de un lugar, te diría, privilegiado con respecto a otros países. Así que eso realmente para mí es una responsabilidad y me súper entusiasma. Che, y parece cerrado, pero es una pregunta que me parece que puedo encontrar una buena respuesta en vos. Pensando en la industria, claramente, como toda industria, no podés pensar en fabricar absolutamente todo, necesitas vincularte con el exterior, con lo cual hay muchos insumos que van a venir de afuera, pero esa integración local y cada vez se pueden ir fabricando más cosas acá, puede ser que tengamos productos nacionales y que en un contexto económico, digo, a nivel dólar, de competitividad por el dólar, nos permita importar lo que hace falta, manufactura local, diseño, desarrollo y exportar, no sé si al mundo, pero por lo menos a la región. Eso es factible, es muy complejo, se puede pensar en una manera de incentivar, como hoy ingresan cierto tipo de vehículos de estas tecnologías con menor arancel, pensar que pueden ingresar los productos para producir esos vehículos acá. ¿Cómo lo ves eso? A ver, como todo, tenemos una ventana de oportunidad, pero necesariamente es todo lo que tiene que ver con nuestra industria automotriz está vinculado a lo que podamos acordar con Brasil, nuestro acuerdo de comercialización de autopartes con Brasil y pensar desde el mercado Mercosur de qué manera salimos al resto de las regiones. Hoy la industria
a nivel internacional, la exportación a nivel global, se piensa en bloques regionales, son eslabones de una cadena que tiene una lógica regional y necesariamente Argentina tiene la responsabilidad de meter este tema con Brasil para poder llegar a un acuerdo. Podrá ser un acuerdo tímido, podrá ser un acuerdo para arrancar, pero va por ahí. Es meter este Hay que tema sentarse a hablar con el hermano. Total y absolutamente. Total y absolutamente. Y bueno, ¿quién te dice que no somos, como somos nos hemos especializado en pickups, ¿por qué no nos podemos especializar en pickups eléctricas, no? Bien, bien ahí. Vayamos para adelante con eso. Bueno, Joaquín, estamos llegando ya casi a los 50 minutos de charla. No sé si querés transmitir algún mensaje más, algo que- que quieras resaltar de todo esto, o algo que te interese mencionar a vos. No, agradecerte a vos, Mariano, a Francisco, a todo el equipo por estos espacios. Esto es, cuando nosotros arrancamos en esto, fue por curiosidad, por intuición, por ver lo que pasaba en otros países y hemos conocido gente maravillosa en el camino, gente soñadora, gente con empuje, gente emprendedora y fundamentalmente gente que quiere lo mejor para el país. Yo no encontré una sola, sinceramente te lo digo, no encontré una sola persona que lo haga por egoísmo o que esté en esta cruzada por la electromovilidad en Argentina, que lo haga desde un lugar de vanidad o de un lugar de buscar una rentabilidad para su bolsillo. Vi mucha gente pensando en el futuro del país y Mirá, eso es eso súper que decís motivante. realmente, y está bueno que lo pongas en palabras porque lo sentimos así. Nada, te cuento algo que no sé si debería o no, pero Francisco, en el ámbito comercial, y yo también, participamos de un mismo mercado, ¿no? Y somos competencia, como somos con otros que participan de AVEA. Y realmente cuando hacemos esto, a ver, esto de los vivos o cualquier otra cosa, y estamos los fines de semana laburando a pleno porque hay que laburar aparte de laburar en AVEA, nos olvidamos totalmente y tenemos muy claro los límites de cuándo hay que hablar de una cosa y la otra. Y me parece que va con eso que decís vos, de que lo estamos pensando porque creemos muy en lo profundo que es lo mejor para el país y aportamos nuestro granito de arena, ¿no, Fran? Totalmente, totalmente. Nos pasa eso y con muchos otros socios de AVEA se repite esta situación y nada, dejamos por ahí esa rivalidad comercial de lado y tratamos de aportar y lograr esa foto que queremos sobre la electromovilidad o la movilidad sostenible en el país. Sí, totalmente. Bueno, yo les agradezco mucho el espacio. Bueno, muchas gracias Gracias a a vos, vos, Joaquín. Joaquín. Gracias, Fran, como siempre. Y nos vamos a estar viendo la semana que viene, el viernes, con José Luis García de UTN, el máximo responsable de UTN Pacheco, de la regional ahí que está cerca de Volkswagen y de Ford. Así que vamos a estar conversando con él y junto a un profesor que llevó adelante el año pasado una materia electiva y algunos de los alumnos. Va a estar Juan Pablo Dri, que es el profesor. Así que los esperamos la semana que viene nuevamente. Joaquín, Francisco, muchas gracias y nos seguimos viendo los viernes. Gracias a todos. Gracias.